El mensaje de un curso de milagros. Todos son llamados, pocos eligen escuchar. Continuación de la primera división. Tiene que ser, pues, únicamente el ego, ahora apartado de Dios, el que formulase semejante pregunta-afirmación alguna vez. Esta pregunta-afirmación refleja de ese modo el punto crucial de la paradoja Dios-mundo, puesto que parece hacer igualmente reales a ambos aspectos, el verdadero creador y su cielo, así como el ego ilusorio y su mundo falsamente creado. Al negar la realidad del mundo, una vez se entiende que éste es un sueño falsamente creado, la paradoja desaparece, puesto que lo que no existe no puede considerarse antitético a lo que sí existe. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. En otras palabras, una vez que se haya tenido una experiencia del amor no dualista de Dios, la pregunta inherentemente dualista, esencialmente producto del miedo o de la ignorancia, jamás podría formularse. Esto, repito, es lo que quiere decirse en la cita anterior acerca de buscar solo la experiencia de la verdad, sin permitir que la naturaleza defensiva de la investigación teológica retrase la consecución de nuestra verdadera meta. Así pues, el asunto de cómo surgió el pensamiento de la separación y más tarde de cómo el mundo separado surgió como una defensa en contra de Dios, es de por sí indisoluble y está más allá de la comprensión. El ego es incapaz de entender una realidad más allá de sí mismo. Y así podemos entender por qué ningún sistema metafísico no dualista puede proveer una respuesta intelectualmente satisfactoria a esta pseudo pregunta. Incluso el intentar una respuesta es otorgarle al ego una realidad que no tiene. Esto es similar a la famosa pregunta formulada por dos comediantes de una generación anterior. ¿Cuándo dejaste de pegarle a tu esposa? Simplemente tratar de contestar la pregunta implica al supuesto agresor en el ilusorio ataque matrimonial. La verdad solo puede hallarse al negar la legitimidad de la pregunta, en primer lugar. Una de las mejores expresiones que yo conozco de cómo enfocar esta pseudo pregunta proviene de una fuente oriental. Esta me fue narrada por un amigo, y en ella el maestro espiritual Kirpal Singh enseñaba: cuando quedes atrapado en un edificio en llamas, no te preocupes de cómo empezó el fuego, simplemente sales de ahí lo más pronto posible, puesto que una de las reclamaciones de un curso de milagros para sí mismo es que les ahorrará tiempo a sus estudiantes. Esta parece ser la respuesta más práctica y útil a nuestra famosa pregunta. Aún más importante que la pregunta y la respuesta en sí mismas, sin embargo, son las implicaciones de la premisa básica. Si el pensamiento de separación fuese real, entonces el mundo separado tiene que ser igualmente real. Si el pensamiento de separación es ilusorio, entonces el mundo también tiene que ser ilusorio. Retornaremos a este punto esencial en capítulos posteriores, cuando consideremos cómo la aceptación o el abandono de esta premisa afecta el enfoque que se le dé al alivio del dolor y el sufrimiento, que son intrínsecos a la existencia en el universo físico. Antes de continuar con la segunda división, es importante mencionar una característica esencial de la dinámica de división del ego. Cuando la mente se divide, olvida aquello de lo cual se separó y solo retiene en su conciencia aquello en lo cual se convirtió al separarse. Por lo tanto, podemos entender que después de esta primera división, el Hijo de Dios, separado, olvidó de dónde procedía y quién es verdaderamente como Cristo, y ahora solo recuerda su identidad como un yo separado. A la luz de este hecho, podemos entender mejor la enseñanza de Jesús en un curso de milagros, de que el Espíritu Santo nos ayuda a recordar lo que olvidamos, nuestra identidad como Cristo,
y a olvidar lo que recordamos, nuestra identidad como ego. A esta importante característica de la división del ego, la cual ocasiona que al hijo le dé amnesia de su fuente, retornaremos una y otra vez. La misma constituye la esencia de la estrategia del ego para preservar su identidad individualizada y separada al esconderse detrás de lo que podemos llamar un velo de olvido. Así pues, para recapitular, en la primera división, el sueño imposible de la diminuta y alocada idea pareció como si la mente una de Cristo se hubiese dividido en dos y deja mente con mayúscula y mente con minúscula como realidades coexistentes. Ahora, nuestra segunda división explora la suerte de esta mente separada tal como ésta busca asegurar la continuación de su existencia ilusoria, la cual comenzó con la primera división que pareció remover al hijo de su fuente. La segunda división. La mente que ahora parece haber llegado a la existencia y que está por su cuenta como una entidad aislada y separada, continúa dividiéndose puesto que eso es lo que es. Así, lo que había sido una mente separada, ahora de repente se convierte en dos. La división que resulta en lo que un curso de milagros califica como mentalidad errada y mentalidad correcta. Y de este modo pasamos a la segunda etapa de nuestro relato, la respuesta de Dios a la diminuta y alocada idea. Un curso de milagros nos dice que en el instante en que el pensamiento de separación penetró en la mente del Hijo de Dios, originando al ego y ocasionando que el Hijo de Dios olvidase la mente con mayúscula, de la cual se separó, en ese mismo instante Dios dio una respuesta. El Espíritu Santo, como Jesús afirma metafóricamente sobre nuestro Creador. Así que Dios pensó, mis hijos duermen y hay que despertarlos. Así pues, si el quedarse dormido o el sueño de separación se ve como la respuesta del ego a la creación, el estado de estar despierto en Dios, entonces, la respuesta de Dios al ego fue la creación del Espíritu Santo. Puesto que la separación tuvo lugar en la mente, la fuente y morada del sueño, Dios situó su respuesta donde se necesitaba, en la mente también. La esencia del sistema de pensamiento del ego es que éste se ha separado de Dios y por consiguiente, la creación del Espíritu Santo deshace este error al restituir a nuestras mentes el vínculo con nuestra fuente. Por lo tanto, el Espíritu Santo se define en un curso de milagros como el vínculo de comunicación entre Dios y sus hijos separados. A través de él permanecemos conectados con nuestro Creador y de ese modo se deshace la premisa fundamental del ego de que hemos roto esta conexión. Es a esta corrección, a saber, la separación de Dios nunca ocurrió en verdad, a lo que el curso se refiere como el principio de expiación, como vemos en este pasaje, el cual resume la creación del Espíritu Santo y está compuesto de diferentes aseveraciones tomadas del texto. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación, lo cual inspiró simultáneamente el principio de la expiación. La voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, es decir, a la restitución de la integridad de la mente. Es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través de la cual la expiación cura hasta que la mente, en su totalidad, se reincorpora al proceso de creación. Tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Esta te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. En un nivel más sofisticado, sin embargo, y que es consistente con el inherente sistema de pensamiento no dualista,
de un curso de milagros, podemos entender mejor que el Espíritu Santo sea el recuerdo del perfecto amor de Dios, el cual vino con el Hijo cuando éste se quedó dormido. En este sentido, pues, el Espíritu Santo no es realmente una persona, quien fue específica e intencionalmente creada por Dios, sino una presencia constante que radica dentro de cada mente que aparenta estar fragmentada, una lejana memoria de nuestra fuente, la cual nos llama continuamente como una canción olvidada, presente aún más allá de todos los intentos del ego por ahogarla mediante sus estridentes gritos y chillidos, y con lo cual procura que esa presencia permanezca desconocida por nosotros para siempre. La voz del Espíritu Santo es esta canción. Aunque el Espíritu Santo es abstracto e informe, no específico e indiferenciado. Por lo tanto, Él no puede decir ni cantar nada. Dicha forma, como la voz de Dios, no es su realidad, la cual solo Dios conoce. Así pues, podemos decir que la canción del Espíritu Santo tiene una sola nota, tal como el protagonista de Johnny One Note. Johnny, una nota, una canción de jazz popular en una generación de hace algún tiempo. La función del Espíritu Santo como una memoria que nos vincula de nuevo con Dios es similar a la función que nuestros recuerdos cotidianos tienen a lo largo de nuestras vidas individuales, los cuales nos conectan con acontecimientos o relaciones que ya no están físicamente aquí. Así, cuando los que amamos mueren, su presencia es continuamente invocada por nosotros en nuestras vidas presentes, mediante las memorias del pasado. Es por eso por lo que las encontramos consoladoras, mediante esos pensamientos. Es como si los que amamos no hubiesen partido y estuviesen aún con nosotros. Y así es también con el Espíritu Santo, cuya amorosa presencia nos recuerda que Dios es uno con nosotros todavía, y que no sucedió realmente nada que rompiese esa relación. Sin embargo, dicho todo lo anterior, dentro del sueño de la separación, el perfecto amor del Espíritu Santo asume la forma que sea necesaria y adopta las palabras que las preguntas del ego exigen. El Espíritu Santo parece ser una voz, pues de esa forma es como te comunica la palabra de Dios. Parece ser un guía por tierras lejanas, pues esa es la clase de ayuda que necesitas. Y parece ser también cualquier cosa que satisfaga las necesidades que creas tener. Por lo tanto, podemos entender que el salón de clases en el cual se experimenta la presencia del Espíritu Santo lo constituyen los pensamientos de miedo del ego. Pero ahora, guiados por un nuevo maestro, estos mismos pensamientos cumplen el propósito del amor. Y luego, como se explica un curso de milagros, cuando todos esos pensamientos hayan ido y ya no quede ni rastro de los sueños de rencor en los que bailabas al compás del exangüe música de la muerte, y luego ya no se oirá más la voz, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará a la eterna amorfía de Dios. Es también por esto por lo que Jesús dice que su curso, que éste, opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. Por lo tanto, se vale de palabras, las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. El sofisticado entendimiento del Espíritu Santo que estoy adelantando aquí ayuda a resolver un problema que ha plagado a muchos estudiantes serios de un curso de milagros. ¿Cómo pudo Dios haber dado una respuesta a un problema el cual el curso afirma claramente que no existe y del cual Dios ni se ha enterado? El espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Es más, al hablar anteriormente del espíritu y del ego, Jesús afirma:
Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. Son fundamentalmente irreconciliables, porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación, ni jamás lo podrán estar. Y sin embargo, un curso de milagros dice de Dios en otra parte: hubo una necesidad que él no entendió y él simplemente dio una respuesta. Una vez más, podemos ver cómo Jesús utiliza el lenguaje metafóricamente. Utiliza palabras que no se deben tomar como la verdad literal. Por eso, podemos hablar de la mitología del curso, por más psicológicamente sofisticada que sea su forma. Dios no piensa, al menos lo que nosotros llamamos pensar, ni llora, ni da respuestas, así como tampoco hace que ocurran cosas en el mundo. No cura enfermedades físicas ni pone fin al sufrimiento humano. Estas son todas expresiones metafóricas que Jesús, él mismo un símbolo, utiliza en un curso de milagros para expresar el amor de Dios, el cual no puede expresarse excepto a través de esos recursos literarios, los cuales son bastante antropomórficos, obviamente. Como él nos dice, ni siquiera puedes pensar en Dios sin imaginártelo en un cuerpo o en alguna forma que creas reconocer. Este crucial asunto se discute ampliamente en la segunda parte de este libro. Pocos eligen escuchar, y por tanto pospondremos las discusiones ulteriores hasta entonces. En resumen, por lo tanto, Dios, estrictamente hablando, en verdad no da una respuesta. El Espíritu Santo, al origen del pensamiento de separación, más bien su respuesta es simplemente su propio inmutable y eterno amor, el cual brilla para siempre como un recuerdo en nuestras mentes divididas, tal como el fanal de un faro alumbra con su luz la oscuridad del mar. Así pues, en el sentido más literal, el amor de Dios no hace nada, este simplemente es. Un constante estado o presencia en nuestro sueño a la cual llamamos el Espíritu Santo. Este es un estado de absoluta pasividad en el sentido positivo de su no hacer nada, puesto que, repito, no hay nada. Retornaremos en los capítulos 5 y 7 al Espíritu Santo y al principio de la salvación de un curso de milagros. Continuación del capítulo 2, la separación de Dios. La segunda división. Continuando ahora con la explicación que el curso ofrece de la separación y lo que resultó de esta, recordamos que en ese instante original, cuando el error de la separación pareció ocurrir, en ese preciso instante también pareció corregirse el error, tal como un curso de milagros lo explica en el contexto de la enfermedad. Sin embargo, la separación no es más que un espacio vacío, que no contiene nada ni hace nada, y que es tan insubstancial como la estela que los barcos dejan entre las olas al pasar. Dicho espacio vacío se llena con la misma rapidez con la que el agua se abalanza a cerrar la estela según las olas se unen. ¿Dónde está la estela que había entre las olas una vez que éstas se han unido y han llenado el espacio que por un momento parecía separarlas? Replanteando este principio, recordando un pasaje previamente citado en el preciso instante en que el pensamiento que nunca fue pareció ser, en ese mismo instante se deshizo. Este ínfimo instante que deseas conservar y ser eterno, se extinguió tan fugazmente en el cielo que ni siquiera se notó, lo que desapareció tan rápidamente que no pudo afectar el conocimiento del Hijo de Dios, no puede estar aún ahí para que lo puedas elegir como maestro. No obstante, en su sueño el Hijo es capaz todavía de elegir este sistema de pensamiento de separación como su maestro. Realmente las dos mitades de la mente dividida, el ego y el Espíritu Santo, representan dos reacciones o interpretaciones
y experiencias distintas, las cuales se excluyen mutuamente de la diminuta y alocada idea. Las mismas se han antropomorfizado en un curso de milagros por razones pedagógicas. Al principio del texto Jesús explica su antropomorfización del ego. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario, no podrías sino pensar que mientras estés aquí o mientras creas que estás aquí, estarás en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Ya somos conscientes de lo que Jesús comenta acerca de nosotros. Ni siquiera puedes pensar en Dios sin imaginártelo en un cuerpo o en alguna forma que creas reconocer. Asimismo, se habla del Espíritu Santo como si Él fuese una persona en realidad, del mismo modo que también se habla de Dios. Y así, repito, los lectores de este libro deben entender la discusión que sigue. Al igual que un curso de milagros en sí, como de carácter mitológico o simbólico, y no debe tomarse literalmente. Por ejemplo, al ego y al Espíritu Santo se les atribuye motivación, como si ellos fuesen miembros de la especie Homo sapiens, y pensaran y planearan del mismo modo que lo hacemos nosotros los seres humanos. Pero se exhorta al lector a que no tome estos símbolos como si fuesen la realidad. Un error de esta naturaleza sería el equivalente a que un griego antiguo creyese que realmente existe un Apolo, quien, a horcajadas sobre su carroza solar, hiciera que el sol saliese por la mañana, viajara a través del cielo durante el día y se pusiera al anochecer por detrás del horizonte. Como podemos entender en una era más sofisticada, el dios fue inventado por la mente del griego para expresar en forma humana y en lenguaje humano la experiencia cotidiana de ver el sol salir, pasar a través del cielo y ponerse al final de su jornada diurna. Más aún, esta experiencia perceptual es una ilusión en sí, puesto que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Retomando ahora la segunda división de la mente post-separación, la cual se divide en dos pensamientos que se excluyen mutuamente, el ego y el Espíritu Santo, aún podemos afirmar con toda lógica otro aspecto de esta mente dividida. Puesto que el ego y el Espíritu Santo reflejan dos interpretaciones contradictorias de la diminuta y alocada idea, lógicamente procedería que hubiese una parte de esta mente que deba elegir entre ellos. Aunque un curso de milagros no utiliza un nombre para referirse a esta parte, en la Fundación hemos encontrado que para propósitos de enseñanza es útil referirse a este aspecto como el tomador de decisiones, un término que no se utiliza en el curso, en este contexto, aunque realmente se menciona una vez en el manual para el maestro. Como veremos más adelante en nuestra discusión, el término tomador de decisiones no tiene nada que ver con nuestra identidad humana, sino que se refiere a la parte de la mente dividida a la cual un curso de milagros se dirige verdaderamente, el tú a quien Jesús le habla y a quien exhorta continuamente a que elija otra vez como en este ejemplo. Cada día, cada hora y cada minuto, e incluso cada segundo, estás, tomador de decisiones, decidiendo entre la crucifixión y la resurrección, entre el ego y el Espíritu Santo. Para repasar, el campo de batalla de la mente que parece haberse separado de su fuente tiene en efecto tres componentes: la mentalidad errada, el pensamiento de separación del ego, la diminuta y alocada idea que en verdad se concibe a sí misma como separada e independiente de su creador y fuente, la mentalidad correcta, el pensamiento de perfecto amor, el Espíritu Santo, que se llevó en la mente del Hijo
como el recuerdo de lo que verdaderamente es, y cuya recordación desvanece lo que no es, y finalmente el componente de la mente que debe elegir entre estos dos pensamientos y al que nos estamos refiriendo como el tomador de decisiones. El significado del recuerdo, que se llama el Espíritu Santo, es que nada ha sucedido porque nada podía suceder. También nos referimos a este como el principio de la expiación. El Hijo de Dios permanece tal como fue creado, pues al ser el amor invulnerable para siempre y uno para siempre, ¿cómo pudo lo que es de Dios separarse de sí mismo? La evidente imposibilidad de que Dios y Cristo sean vulnerables al ataque de la individualidad hace no existente la situación de la separación, y en última instancia mantener la creencia en la misma es simplemente absurdo. Y sin embargo, llamar absurdo al ego es anatema para su pensamiento de que en efecto ha pasado algo bastante serio en realidad, a saber, el Hijo de Dios se ha vuelto una entidad separada e independiente. Para este pensamiento, por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo en la mente del Hijo es un gran peligro, contra el cual hay que defenderse a toda costa si es que la pequeña y alocada idea ha de sobrevivir. El Espíritu Santo parece estar atacando tu fuerza, ya que tú prefieres excluir a Dios. Mas su voluntad no es ser excluido. Has construido todo tu demente sistema de pensamiento porque crees que estarías desamparado en presencia de Dios y quieres salvarte de su amor porque crees que éste te aniquilaría. Por consiguiente, si el Hijo ejercita el poder de decisión de su mente, escucha y acepta como verdadera la voz del amor y recuerda reírse de la tontería del pensamiento de que una parte del todo pudiera realmente separarse de éste, entonces despertará de inmediato del sueño de la separación. Esto por supuesto significa que la nada del ego desaparece entonces en su propia ilusión. En la sección La grandeza en contraposición a la grandiosidad, en el capítulo 9, Jesús explica el dilema del ego, sobre el cual elaboraremos en la siguiente sección. Y así estamos ahora en el punto donde el tomador de decisiones se ve enfrentado con estos pensamientos, los cuales se excluyen mutuamente, el pensamiento de grandiosidad del ego y el recuerdo de la grandeza de Dios, del Espíritu Santo, y tiene que tomar una decisión. Y una vez se ha tomado, será una decisión en la cual se creerá y a la cual se le otorgará realidad. Como todos sabemos, de otro modo no habría individualidad ni habría un mundo en el cual expresar su especialismo. Al enfrentarse a estas dos opciones, el Hijo de Dios eligió las mentiras del ego en lugar de elegir la verdad del Espíritu Santo. Y podemos concluir que al final, la decisión del Hijo de escuchar la voz del ego en lugar de la del Espíritu Santo fue motivada por el más convincente de todos los argumentos del ego, el cual éste susurró suavemente con dulzura seductora en el sugestionable oído del Hijo. Elígeme, y tu existencia continuará como un individuo separado, finalmente liberado de la prisión de indiferenciada unidad que es el cielo. Ahora eres por fin un ser único y especial, importante y autónomo y libre. Y mientras elijas que mis palabras sean las tuyas, seguirás siendo libre de vivir la vida como una gloriosa y emocionante aventura. Pero elige en su lugar la engañosa voz de tu enemigo, Espíritu Santo, la voz misma del diablo, y desaparecerás en el olvido del cielo. Allí serás con seguridad aniquilado por el poder omnipotente y devastador de Dios, quien te creó para que siempre permanecieras como una parte de Él y de su tiranía, y quien castiga la traición a su poder con muerte y destrucción certeras. Después de todo, el Espíritu Santo solamente le ofreció al Hijo de Dios, atraído ya por la promesa del ego de individualidad y de una vida de agitación,
una amable sonrisa que invalidaba su existencia misma como una criatura separada. La tercera división, la estrategia del ego. Parte 1. Pecado, culpa y miedo. Para explorar más plenamente la naturaleza de la mente del Hijo, al llegar a este punto de haber elegido la individualidad del ego por encima de la unidad del Espíritu Santo, también recurriré a un mito o relato basado en la dinámica más abstracta que se encuentra en un curso de milagros en sí. Así pues, se le advierte al lector una vez más que no confunda metáfora con hecho, y se le exhorta a que utilice los símbolos antropomórficos como simples puntos de orientación, en términos específicamente humanos, que le permitirán una comprensión más profunda de la separación que de otra manera sería imposible que un cerebro humano comprendiese. Comenzamos con la aseveración general de que ahora el ego se encuentra en grave peligro, puesto que se enfrenta a la total extinción si el tomador de decisiones corrige su error y hace la elección correcta. Interesantemente y contrario a lo que se podría pensar, el miedo real del ego no es al Espíritu Santo, de quien él no conoce nada, pues ¿cómo puede la dualidad conocer la no dualidad, la separación conocer la unidad o el odio conocer el amor? El ego no entiende lo que es la mente y por lo tanto no entiende lo que eres tú, pues aunque el ego no entendía lo que había sido creado, el Espíritu Santo era consciente de una amenaza. Y aunque la siguiente aseveración se presenta dentro de otro contexto, podemos aplicarla a esta brecha irreconciliable entre el Espíritu Santo y el ego. Los culpables y los inocentes son totalmente incapaces de entenderse entre sí. Cada uno percibe al otro diferente de cómo se percibe a sí mismo, lo cual impide que pueda haber comunicación entre ellos, pues cada uno ve al otro de modo distinto de cómo se ve a sí mismo. Así pues, el ego es consciente de un poder superior al suyo, al cual él le debe su existencia, y este poder es la mente del Hijo, que ha elegido a través de lo que yo he llamado al tomador de decisiones, creer en el sistema de pensamiento del ego. El ego sabe que en cualquier momento el Hijo puede retirarle su creencia, y entonces él y el sistema de pensamiento de separación que él representa inevitablemente desaparecerán. Y esta es la amenaza experimentada por el ego. Como explica Jesús en varios lugares en el texto, sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. Deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás por menos que retirarle tu lealtad, tu protección y tu amor. Su existencia, sin embargo, depende de tu mente, porque el ego es una creencia tuya. No le tengas miedo al ego. Él depende de tu mente, y tal como lo inventaste creyendo en él, puedes asimismo desvanecerlo dejando de creer en él. Te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento que así lo elijas, porque el ego es una creencia completamente inverosímil, y nadie puede seguir abrigando una creencia que él mismo haya juzgado como increíble. Cuanto más aprendes acerca del ego, más te das cuenta de que no se puede creer en él. Imaginen un globo que utilizaremos para representar al ego, lleno de aire, que simboliza la inversión de la creencia del Hijo en el sistema de pensamiento del ego. Cuando se le saca el aire, lo cual refleja el cambio de mentalidad del Hijo y su elección del Espíritu Santo, el globo colapsa. Es el colapso potencial del fundamento del ego debido a la decisión del Hijo de retirarle su creencia lo que aterra al ego. En tanto el Hijo permanezca en contacto con su poder de tomador de decisiones, el ego está en inminente peligro. El poder de decisión es la única libertad que te queda como prisionero de este mundo. Y por consiguiente el ego tiene que mantener este poder oculto de la conciencia del Hijo, lo cual logra a través de la siguiente estrategia brillantemente efectiva. Volverá al Hijo de Dios un ser insensato, sin mente. Después de todo, si ni siquiera es consciente de que tiene una mente,
¿Cómo puede ser posible que el hijo cambie de mentalidad? Siguiendo el principio del curso, de que el miedo tiene que conducir a la crueldad, el ego tiene que contraatacar rápida y perversamente para asegurarse de que el hijo no se dé cuenta de que cometió un error, cambie de idea y elija al Espíritu Santo. Pues la situación tal como se presenta ahora en nuestro relato es que la mente del Hijo de Dios se ha convertido en un campo de batalla, en el cual parece que dos enemigos mortales luchan uno contra el otro. Al menos esta es la percepción del ego, que ahora parece haber ganado la batalla contra Dios, por lo menos temporalmente, y puede de este modo reclamar una existencia propia. Así pues, es forzoso para el ego convencer al Hijo de Dios para que continúe creyendo el cuento de la separación en lugar de creer en el principio de expiación del Espíritu Santo de la no separación. Consecuentemente, el ego concibe un plan para lograr su meta de silenciar para siempre la voz del amor del Espíritu Santo. Le dice al Hijo que mire dónde se encuentra, separado y aparte de Dios, y que reconozca lo que ha hecho para alcanzar tal estado. Tú, le explica el ego al Hijo, al rehusar aceptar como suficientes los regalos de Dios, has cometido un pecado en contra de tu Padre y Creador. Tú, prosigue el ego, decidiste que la perfección y el todo como Cristo no era suficiente, y que debía haber algo más, la libertad de elegir ser otra cosa que no fuese Dios. En otras palabras, tu individualidad fue comprada a un precio muy elevado, la extinción de Dios y la destrucción del cielo. Es este el ejercicio ilusorio de elección en el nombre de la libertad que el ego llama pecado y asocia con el asesinato de Dios y la crucifixión de su Hijo. Este último término, dicho sea de paso, es utilizado por Jesús en el curso, no sólo para referirse al acontecimiento único del Calvario, sino como un símbolo de todo el sistema de pensamiento del ego, de traición y asesinato, que comienza con el pensamiento demente de que la realidad de Cristo tiene que ser sacrificada para que sobreviva yo separado. No puede señalarse lo suficiente que este sistema de pensamiento en su totalidad es fabricado por el ego, con lo cual éste sustituye su versión ficticia de la relación separada entre Dios y su Hijo en lugar de la verdad de la unidad de ellos. Así logra la meta de preservar su propia existencia. Un curso de milagros describe esta demente historia de la separación de este modo. Que tu mente puede cambiar lo que Dios creó, que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente, que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú, que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Estas distorsiones, relacionadas entre sí, son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. El Hijo contempla con disgusto el pecado que el ego lo ha convencido de haber perpetrado, y este es el comienzo de la culpa, el horror de creer que un terrible pecado se ha perpetrado en contra de Dios, un crimen tan abominable que jamás se puede perdonar o deshacer. Al explorar más profundamente aún el relato del pecado del ego, podemos entender que su sueño de pecado no fue realmente la destrucción de Dios y de su Hijo. Más bien fue el pecado del deseo egoísta y de centrarse en sí mismo el que dijo: haría cualquier cosa lo que fuese, incluso el asesinato, si ello significase la preservación de mi libertad e individualidad recientemente adquirida. De esta manera podemos ver cómo la muerte de Dios y el fin del cielo fue el resultado inevitable de la necesidad del Hijo de preservar su identidad especial. Su egoísmo fue así el pecado que fue la causa. La extinción del cielo fue simplemente el desafortunado efecto.
La distinción es importante para nuestras experiencias personales en el mundo, porque muy pocos llegan a ser capaces de ponerse en contacto con el pensamiento de que su existencia significa que ellos destruyeron a Dios. Sin embargo, casi toda la gente es dolorosamente consciente de las veces en que han puesto sus propios intereses egoístas sobre los intereses de los demás, hasta el punto de ocasionarles daño. Al escribir sobre la necesidad de la mente dividida de convertir la ilusión en verdad, la verdad en ilusión, y luego las terribles consecuencias de tales fantasías de especialismo, egoísmo y odio, Jesús plantea: una ilusión es por definición un intento de que algo que se considera de suma importancia sea real, si bien se reconoce que es falso. La mente, por consiguiente, trata de hacerlo real, movida por su intenso deseo de conseguirlo. Las ilusiones son parodias de la creación, intentos de hacer que las mentiras sean verdad. La mente, al considerar a la verdad como algo inaceptable, se subleva contra ella y se otorga a sí misma una ilusión de victoria. Al considerar a la salud como un agobio, se refugia en sueños febriles. Y en esos sueños, la mente se encuentra separada, es diferente de otras mentes, tiene intereses que sólo a ella atañen y es capaz de satisfacer sus necesidades a expensas de los demás. Es ese especialismo lo que constituye la suma y sustancia de este mundo, el cual sólo oscurece el cuento original de egoísmo en el cual participamos todos como el único hijo ontológico. Para repetir lo obvio, debe recordarse siempre que el cuento del ego de pecado, culpa y miedo es totalmente fabricado y no tiene ninguna base en realidad. Sin embargo, debido a que le sirve a la meta del hijo de preservar su individualidad, éste no tiene recuerdo alguno del origen de este mito de separación y castigo y lo toma como una verdad del Evangelio.